Vamos a empezar a conversar con Martín Manco Viracorta. Él es analista político del país y vamos a hablar sobre este problema que se está presentado, pues, sobre el fallo de la Haya, que se da a conocer el 27 de enero, según ya se ha manifestado. Vamos a conversar con él qué repercusiones va a traer el fallo de la Haya, como también conversaremos un poco sobre los armamentos con que cuenta el Chile, porque en estos momentos resalta justamente este tema bélico, ¿no? El temor que se le tiene temor a Chile por el tema de armamento. Vamos a conversar con el analista que conoce muy bien este tema. ¿Cómo estás, señor Martínez? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Edgar, y gracias por la invitación y a todo tu público que te escucha y te ve día a día en ICA. Ahora estoy para resolver tus preguntas. Vamos a empezar con el tema de la Haya. Anunciaron que el 27 de enero se va a dar un resultado. Sí, efectivamente, ya la Corte de la Haya ha señalado que el 27 de enero va a dar su fallo. Se entiende y se sabe de que el fallo es más que probable le tenga que dar la razón al Perú en muchos aspectos, en lo que se discute. Y lógicamente hay un gran nerviosismo en el lado chileno, más aún de que ya este gobierno de Piñera ya está de salida, ingresa el gobierno de Bachelet a partir de marzo del próximo año. Entonces el presidente que ejecute el fallo, en el caso chileno va a ser la presidenta Bachelet, y obviamente en el caso peruano todavía sigue el presidente Ollanta Humala. Se espera con tranquilidad de nuestro lado el fallo, esperemos que este fallo no traiga sorpresas, simplemente se aplique de acuerdo a lo que el Perú ha demostrado a nivel de nuestros enviados a defender la posición peruana en la Haya. Ahora, el problema ya no va a ser solamente que venga el fallo, sino cómo se va a ejecutar este fallo en el caso que sea por parte del Perú. Indicando también que esto viene ya desde el gobierno de Alan García, comenzó el año 2008, el tema oral recién se ha visto el año 2012 y ahora se espera, digamos, los resultados en enero del 2014. Y es importante la referencia que tú haces porque se empezó en el gobierno de Alan García y Bachelet era presidente de Chile. Ahora Bachelet vuelve a ser presidente de Chile. Entonces, Bachelet siempre tenía una posición de que se cumplan los acuerdos internacionales, pero con relación al tema del fallo siempre ha sido una cuestión muy sensible en el momento de la Haya. Digamos, los juicios en la Corte de la Haya tienen carácter vinculante, lo cual quiere decir, para ambas partes, lo cual quiere decir que no amerita una apelación. Definitivamente son inapelables. La cuestión es si Chile realmente va a cumplir el fallo o no. Entonces, esa viene la cuestión. Hay muchas personas en Santiago que dicen que no, hay voces que dicen que no se debe cumplir el fallo, porque obviamente se le estaría quitando a Chile parte del territorio marítimo. Eso es muy preocupante porque también incluso las Fuerzas Armadas chilenas están que se preparan, constantemente están que se ejercitan y eso preocupa. Actualmente, ¿cómo está la situación, Martín? Perú tiene, digamos, soberanía, digamos, en el sur del país, tiene soberanía, pero Chile argumenta que ellos son parte también de este mar. ¿Cuál es la posición actualmente? Lo que pasa es que la posición de la línea paralela que se ha formado prácticamente por años ha perjudicado no solamente a todo el Perú, sino también a la zona de Tacna, Moquegua y Arequipa. Y es algo muy importante saber, porque ese problema de la Haya, al observar nosotros hacia las 200 millas, por ejemplo en Tacna, vamos a ver que las 200 millas no llegan en la zona de Tacna, sino a 1 milla, 2 millas, 3 millas. Las 200 millas comienzan a tener el Perú a partir de Ática hacia el norte. Entonces, algo que perjudica no solamente a una región, sino a 3 regiones y a todo el país. Ahora, la capacidad militar de Chile es muy grande, tal es así que pone en peligro a todo el país. Sí, vamos a entrar al tema del armamento que cuenta Chile. Dentro de algunos momentos vamos a hablar de ese tema, pero quería que bien claro sobre este tema. El Perú indica que en ningún momento se han definido esa parte. Chile manifiesta que hay convenios que se han firmado el 52 y el 54, pero son convenios pequeños. Claro, absolutamente son pequeños. Lo que pasa es que Chile, en base a esos convenios, ha tratado de sacar una línea de frontera marítima.
Cuando se hicieron esos convenios, se hicieron solamente para poder enfrentarse a las grandes potencias de pesca en ese momento y sobre todo saber distribuir a los pescadores artesanales y para que entre ellos no haya conflicto, por eso que se distribuyó una línea que no era fronteriza, era simplemente una línea económica. Y eso hay que entenderlo así. Ahora, la Haya cuando se pronuncie, no se va a pronunciar si los convenios pesqueros son válidos o no, solamente se va a pronunciar si los convenios pesqueros representan tratados de límite o no, lo cual no son tratados de límite. El problema va a ser después, cuando se ejecute el fallo de la Haya, si no es favorable, esos convenios de pesca se van a mantener vigentes. Porque la Haya no va a decir si son vigentes o no, simplemente va a decir no son tratados de límite. Entonces, como no son tratados de límite, esos acuerdos de pesca del 53 y 54 se van a mantener vigentes como acuerdo de pesca. Así es. Entonces, tema comercial. Es un tema comercial, entonces Chile puede tranquilamente seguir pescando. Porque con la autorización del Perú. No necesita ni siquiera autorización del Perú porque tiene un acuerdo. O sea, tendría que el Perú sentarse con Chile a definir la cantidad de tonelaje que puede extraer en esa zona. Cosa que todavía no se ha hecho. Bueno, hay que esperar el fallo del año. Ahora, Martín, por ejemplo, la ministra de Asuntos Exteriores, Cecilia Rivas, ha manifestado que Perú ha defendido con seriedad y solidez la posición peruana ante la Corte Suprema. ¿Tú lo ves así? Ante la Corte de la Haya. Bueno, definitivamente sí se ha defendido con solidez, pero también hay responsables. Hay que encontrar esos responsables que desde el lado peruano suscribieron esos acuerdos de pesca en el año 52 y 54. La diplomacia hace digamos así, un espíritu de cuerpo alrededor de Javier Pérez de Cuellar, pero sabemos que Javier Pérez de Cuellar también estuvo metido en ese momento cuando se suscribieron esos acuerdos de pesca del 52 y 54. Entonces, ahí hay un silencio que hace incluso la diplomacia peruana, no decir en su momento y ahora, o sea, no decir qué va a pasar después del fallo de la Haya, es decir, una vez que el fallo de la Haya nos dé la razón, si es que es así, Chile tiene que retirar sus buques inmediatamente. La diplomacia peruana no dice eso. Más aún, Martín, más aún cuando de la derecha como la izquierda de Chile han tenido una posición, digamos, única, y parece ser que sea por ser resultados, ellos de repente van a mantener esa continuidad, ese reclamo de creer que ese mar le pertenece a ellos. Piñera dijo varias veces, en varias oportunidades lo hemos escuchado decir, de que ellos van a respetar el fallo de la Haya, pero no van a ceder ni un milímetro de territorio. Entonces, si un argumento. Claro, es un argumento. Entonces, definitivamente entonces, para poder ejecutar el fallo, para que el público lo entienda, es como yo hago un juicio de desalojo, entonces quiero recuperar mi casa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir con la fuerza pública, llevar gente que desocupe esa casa y saque las cosas. Bueno, si Chile no va a acatar el fallo, vamos a tener que reaccionar de otra forma. Nadie quiere ver. Aquí estaba viendo también la declaración, por ejemplo, de Alfredo Moreno, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, ha manifestado lo que viene ahora es, digamos, mantener la tranquilidad, la espera, que la Corte ha deliberado y nosotros tomaremos pues estas decisiones a partir de los resultados. Claro, ellos pueden mantener la tranquilidad porque obviamente tienen una capacidad militar que sobrepasa al Perú 7-1. Entonces, no solamente en cantidad, sino en tecnología. ¿Qué tipo de armamento tiene actualmente Chile? Lo que más preocupa es el avión Cóndor, que es un avión de alerta temprana que puede sancochar o freír cualquier cosa alrededor de unos kilómetros. Otro de los aspectos que también preocupa es el sargento Ardea, que es un portahelicópteros que van a adquirir, están adquiriendo un segundo a Francia, que es el Coro. Y el último que a mí también me preocupa es el buque cisterna Almirante Montt, que es el más grande que tiene Chile, que puede cargar de combustible a 4 buques en alta mar, lo cual pone en peligro cualquier puerto del Perú. Aparte de que cada avión caza que tienen los chilenos, los F-16, son aviones que pueden ser cargados en vuelo. Ellos tienen 3 aviones tanqueros, 3 aviones cisternas que pueden poner a cualquier territorio del Perú en peligro, ¿no? Por eso la cuestión del libro que he escrito, y el título del libro se llama La Patria en Peligro, porque
esos aviones pueden ser recargados en vuelo y hasta Iquitos podría ser bombardeado por la Fuerza Aérea Chilena. Aquí, por ejemplo, yo estaba revisando también una información, ¿no? Sabiendo que iba a conversar con un especialista, decía, en enero, por ejemplo, Chile ha adquirido, este año, 2 fragatas tipo Bayer, pues también ha adquirido misiles S-400 rusos, 50 tanques tipo, ¿no? 90, 150, también 43 aviones ultra alcance de gran, digamos, de gran techo, o sea, de gran altura, o sea, una capacidad pues bélica de Chile, pero digamos, Chile es potencia militar. Está alcanzando ser potencia militar dentro de Sudamérica, sí. Lo único que le rebasa a Chile es Brasil. Y también no vamos a pensar en la región. Y no vamos a pensar en un aspecto, ¿no? Ningún país fronterizo con Chile es capaz de poder tener una contingencia bélica con ellos. Por ejemplo, Argentina no tiene ninguno de sus aviones tiene capacidad de enfrentar los F-16. La Fuerza Aérea Boliviana no tiene capacidad de enfrentar los F-16. Nosotros podemos enfrentar sus F-16 con los Mi-29 y los Mirage 2000 repotenciados, pero ellos tienen 46 F-16 que pueden ponernos todos en vuelo y nosotros con la punta llegamos a 20. ¿Tú crees que se pueda sentir, digamos, golpes de tambores de guerra a raíz de, digamos, el resultado de la Corte de La Haya que es favorable al Perú? Espero que no, pero las adquisiciones que están haciendo ellos son armamentos. Lo vienen haciendo desde hace muchos años, desde el año 2006. Lo que pasa es que ahora, por esto de la Haya, están comenzando a gastar más. Y en armamento de ofensivo, no defensivo. O sea, no gastan como nosotros que hemos estado gastando en armamento defensivo, sino ellos en armamento ofensivo. Por ejemplo, gasto de armamento de la Fuerza Armada Chilena, en este año 3 escuadrones F-16, tropa de 46 aviones. El año 2006-2009 se gastaba $1.000 millones solamente en armamento. Y este año han gastado 11.300 millones de dólares. 11.000. Entonces, solo en armamento. Ahora, pero Chile no es una potencia ni es un líder a nivel mundial. Digamos, aquí en la región, como tú lo has señalado, y Chile también ha integrado, digamos, la OTAN, ha integrado también, ha sido representante. Si tú lo ves en el panorama regional, Chile tiene 2 intereses económicos, en Argentina y Perú. ¿Cuáles son esos intereses? En inversión. Acá en Ica están comprando tierra. Claro. En Macri están comprando tierra. Casi todos los centros comerciales son chilenos. Casi todos los centros comerciales. Las pampas areneras, que eran desiertos, ahora son puntos agroexportadores, son chilenos. Entonces, ellos tienen que tener una fuerza armada que haga respetar sus intereses más allá de su territorio. Como lo hacen en Estados Unidos. Ellos se creen en Estados Unidos en pequeño. Bueno, eso es lo que sí Chile tiene, pues, digamos, se le ve bien económicamente de afuera y políticamente también es muy creíble Chile. Es muy estable. Nosotros todavía estamos en un proceso. Claro, o sea, todavía no nos hemos definido y nuestro presidente tampoco no se define cuál es su rol como presidente. El gran problema de no definirse cuál es su rol como presidente es que no hace ni desata absolutamente nada. El libro La Patria en Peligro, que es tu autoría. Sí, es un libro que ya está por salir en 2 semanas. Va a salir en versión PDF, todavía la edición física todavía está por salir, está negociándolo. Pero es sobre todo la capacidad que tiene Chile con relación al peligro que nos puede poner a nosotros. Las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, están preparadas, pero no tienen el apoyo político para poder aumentar esa defensa. Y lo que no queremos, y en este caso no desearía, es que nos pase lo mismo con nuestros jóvenes en la guerra civil, porque prácticamente mandamos jóvenes como carne de cañón. Pero La Patria en Peligro también tiene ese punto de vista de poder hacer entender a los políticos de la necesidad de que se tenga que tener una capacidad disuasiva. Nuestro país es un país de recursos y el armamento no se puede ver como un gasto, sino como una inversión. ¿Qué tan informados está el peruano, digamos, con respecto a este tema de gran importancia para la región? ¿Qué tan comprometidos estamos con lo que va a pasar el 27 de enero? Bueno, la población del Perú lo ve con gran entusiasmo lo que va a pasar el 27 de enero, esperando que el fallo sea favorable. ¿Y si no es favorable? Si no es favorable, el status quo se va a mantener, o sea, prácticamente no ganaríamos absolutamente nada si es que se mantiene el mismo status quo, y Chile tampoco ganaría nada porque es lo mismo que ha estado él explotando.
o carbón ellos explotaron. Lo que sí preocupa... ¿Por qué desesperado? Hay quienes dicen, ¿no? Por ejemplo, los que tienen posiciones, digamos, de paz, tranquilidad. ¿Por qué hemos vivido por años de esta forma? ¿Y por qué recién desesperado, digamos, en esta posición en estos últimos años? Donde los políticos son los que han intervenido y están llevando pues, a esta situación posible bélica, si podría ocurrir. No, el tema fundamental es... ¿Siempre estuvo en la agenda? Siempre estaba en la agenda. Lo que pasa es que no había decisión política para poder zanjar esta situación. Y quizás no había esta situación política para zanjarla porque había una idea de repente de querer recuperar a Arequipa en un momento dado. Por eso que también no se quería discutir este tema, dejando abierta esta frontera marítima. Ahora, cerrando la frontera marítima, prácticamente Arica se queda con Chile y ya no habría ningún reclamo por parte de Perú sobre Arica. Entonces, eso es lo que no entienden tampoco los chilenos. Y cuando estuve en la CNN en una entrevista con Daniel Prieto, se lo dijo, o sea, prácticamente se lo señalé a ellos, se lo señalé, ¿no? O sea, prácticamente si nosotros cerráramos la frontera marítima, Arica se queda con ustedes, o sea, y el Perú no podría reclamar porque estamos cerrando ya la frontera tanto terrestre como del mar. Chile nos ha invadido comercialmente, hay centros comerciales, hay empresas agroexportadoras en nuestro país. Nosotros hemos invadido Chile a nivel de los peruanos que radican en ese país. Aparte de la Plaza de Armas. Aparte de la Plaza de Armas que usted va y encuentra peruanos, casi todos. Y eso es lo que a mí me preocupa, hacer un paréntesis, me preocupa lo que vaya a pasar con los migrantes peruanos allá en Santiago, que están en Chile. La reacción, o sea, la xenofobia que se vaya a dar, eso es lo que más me preocupa. Porque hay sectores radicales en Chile. Definitivamente. ¿Cuál es el espacio que le ha dado Chile al Perú? Ahí en su economía. Comida, call center, centro de llamada, el tema de la cementera o el cemento que ha entrado pues el Grupo Grecia, y algunos sectores no estratégicos. En cambio nosotros le hemos dado sectores estratégicos. Lo ha dicho, bueno, claro, eso sí, en cuanto a estratégico, ¿no? Pero ha dicho, por ejemplo, el presidente Miguel ha dicho que la mejor comida es la peruana y el mejor restaurante de Chile es de Perú. Sí, pero no lo tomen a mal, pero nosotros no somos un país de cocineros, somos un país que podemos ir más allá, es decir, podemos de repente crear. Se habla de la creatividad peruana, ¿por qué no fabricamos cosas? O sea, ¿por qué no nos industrializamos? ¿Por qué no le damos valor agregado a nuestras exportaciones? Claro, démosle valor agregado a nuestras exportaciones, no pensemos solamente que somos un país de cocina, de comida, que buena que es la comida peruana, la gastronomía. Es el boom, es el boom, no todos somos cocineros, o sea, tenemos otras cosas, valores agregados, capacidades para mejorar. Entonces lo que falta aquí es un líder de otros sectores, así como Gastón Apurio, que es, digamos, el que ha encabezado todo este tema de la gastronomía. Entonces necesitamos otro tipo de personas con esa característica de líderes. Definitivamente se requiere líderes que saquen al Perú una industrialización, pero no solamente una industrialización segmentada, sino una industrialización a que el Perú produzca cosas grandes. O sea, ¿por qué no podemos fabricar autos? ¿Por qué no podemos fabricar motores? ¿Tenemos el material primo? Lógico, ¿por qué no fabricamos aviones? O sea, ¿por qué seguimos dependiendo? O sea, ¿por qué traemos? La educación, la educación, estamos en último en la cola en la región y en el mundo. En cuanto a educación, cuando el gobierno tome conciencia, los gobiernos si se dejen pues de estar creando programas sociales, programas de llevar, digamos, la comida al pobre, cuando el pobre tiene que darle educación y herramientas para poder salir de ese El gran problema en la educación ha sido el crear la educación empresa. Ese es el gran problema en la educación. Desde que se creó la educación empresa, donde los promotores educativos lo único que se han preocupado es por cobrar, lucrar y sacar dinero a los padres de familia, tanto en universidades, colegios, institutos, ahí ha venido un problema. Porque en vez de invertir en capacitar, en investigar, las universidades empresas, como lo dijo el presidente Ollanta Humala, prácticamente son engañar a la juventud. ¿Y engañar a la juventud en qué sentido? Que no les dan unos valores agregados a esa educación. Solamente lo único que hacen es cobrarles pensión, y no hay nada de investigación. ¿Qué investigación están haciendo sus universidades y empresas? Ninguna. Así es. Perú al desarrollo. Un partido político nuevo que está gestando. ¿Qué se espera de este partido? ¿Con qué se podría diferenciar de los otros partidos tradicionales? Trabajar desde el primer momento en darle valor agregado a nuestras exportaciones. En pocas palabras, industrializar el país. Lo cual es importante, porque si nosotros no industrializamos el país, no vamos a tener generación de trabajo. Y la generación de trabajo es muy importante en nuestro país.
¿Por qué? Porque estamos hablando de que si comenzamos a fabricar, vamos a dar tecnificación a la población, y los ingenieros que salgan de tantas universidades que hay, por lo menos van a tener un mercado en el cual desarrollarse y sobre todo va a haber más puestos de trabajo. La industria genera más puestos de trabajo. Entonces solamente lo estamos dando como país rentista, solamente estamos siendo un país rentista que solamente nos extraen recursos y estamos vendiendo recursos. Pero no estamos dando ese valor elevado que necesita el país y que generaría más trabajo. Muy bien, Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto conversar contigo y siempre bueno puedes hablar sobre temas de agricultura nacional, ¿no? Y porque a todos nos involucra lo que será el resultado pues este 27 de enero. ¿Algo más que indicar, Martín, sobre Luisiquení? ¿Qué te parece la región? ¿Cómo ves tú la región de Ica? Por ejemplo, te digo, Ica no hay agua, no tenemos agua en Ica. A pesar que las aguas discurren por el río Ica, pero que se pierden en el mar, no tenemos proyectos hídricos. Y ahí escuchaba, y leía, perdón, decía, Ica no tiene agua, pero tampoco tiene líderes. Ese es el gran problema de la sociedad. El gran problema de todo el país. El gran problema de todo el país es que tenemos líderes como el presidente que salen elegidos, como el presidente de Perú, como el presidente regional, que salen elegidos y no conocen ni el país ni la región. Entonces, como no conocen ni el país ni la región, no conocen sus necesidades. Y como no conocen sus necesidades, ocurren estos problemas. Entonces, estamos escogiendo malos gestores. El problema es gestión. Y para tú poder ser un buen gestor, tienes que tener conocimiento. Para eso tienes que recorrer. O sea, si vas a ser presidente regional de Ica, tienes que recorrer todo Ica. Tienes que saber cuáles son las necesidades de cada población, cada poblado y de la ciudad. Definitivamente, estos problemas que yo veo acá en Ica son los mismos que veo en todo el país. En Tumbes tenemos el problema del río Tumbes que viene por los relaves de minas de Ecuador. Se está tratando de trabajar en el tema ecológico, sí, se está tratando de trabajar en el tema ecológico. Ahora, vengo a Ica y veo un problema similar con relación a la basura que se bota en el río que viene acá a Ica, y definitivamente, ¿qué está haciendo el gobierno regional? ¿Qué agua está tomando nuestra población? ¿Es potable? ¿Realmente está potable el agua? Los animales o los embrios se están regando con qué tipo de agua, porque al final de cuentas eso termina en el consumo humano. Aquí en Ica tenemos lo que se le ha vendido al, digamos, el Iqueño, ¿no? El boom agroexportador, cierto, que tenemos aquí en nuestro valle, pero que toda esa inversión no se refleja pues, lamentablemente en el bolsillo del Iqueño, ¿no? Más sí en el bolsillo del empresario, ¿no? Que a través de una ley, de esta ley a la agricultura, para promover la agricultura, se dio en Fujimori. El gran problema de todo esto es el centralismo limeño y el centralismo de cada región. Todo se centraliza en la región, pero todo se centraliza en Lima. Entonces, lo mismo pasa con Cajamarca. ¿Por qué Cajamarca no quería Conga? ¿Por qué? Porque ellos han visto de que con el oro no se bebe. Entonces, en pocas palabras, Cajamarca le dio grandes cantidades de oro al Perú. ¿Y qué le dio el Perú a Cajamarca? Pobreza,